Hemos visto cómo Dios en el gobierno del mundo se vale de causas segundas para la conducción, otorgándole a los hombres algunas potestades. También hemos descubierto que nuestra misión toma sentido en el envío que hace Jesús a sus apóstoles a evangelizar. También que el Espíritu Santo nos regala el don del carisma, un carisma que se explicita en un estilo y que la primera expresión es una comunidad y una organización de esa comunidad. También que la forma de conducir que tenemos en FAST es nuestra pedagogía miliciana. Y uno de los primeros elementos de esta pedagogía es la organización en estructuras de mando. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo trabaja esa estructura de mandos, que es a través de planes. Pero primero, antes de hablar de los planes, hay que hablar de lo que es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es, como todos sabemos, una potencia del alma, ¿sí? Una potencia del alma que va a buscar el apetito de la verdad, va a tratar de alcanzar la verdad. ¿Cómo va a hacer esto? Precisamente a través del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es todo un proceso, ¿sí? Es un proceso que tiene básicamente tres pasos fundamentales: la aprehensión, el juicio y el razonamiento. Cuando se dan estos tres pasos podemos decir que estamos adquiriendo un conocimiento nuevo, ¿sí? Dentro de la aprehensión podemos decir que lo primero que hacemos es captar la realidad, ¿sí?, a través de los datos sensibles, es decir, lo que nos dan nuestros sentidos, ¿sí? A través de la vista, el gusto, el olfato, vamos conociendo el mundo que nos rodea, ¿sí? Y tomamos ese conocimiento. Luego, nuestros sentidos internos, como por ejemplo la imaginación, tratan de elaborar un concepto, ¿sí?, de eso que hemos tomado, ¿sí? Y logramos abstraer la esencia, ¿sí?, de esa cosa o de ese objeto percibido y dejar de lado los accidentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo ahora mesa, todos vamos a pensar en una mesa, ¿sí? Pero tal vez no sea la misma mesa la que estoy pensando yo como la que estás pensando vos, ¿sí? Puede ser una mesa cuadrada, una mesa redonda, una mesa de madera, una mesa de metal, una mesa de cuatro patas, una mesa de tres patas. No importa. Lo importante es que el concepto de mesa, la esencia del concepto es el mismo, ¿sí? Los accidentes, ya sea la forma, el color, el material del que está hecho, podemos lograr, digamos, separarlos de la esencia, pero nosotros hemos formado en nuestra mente el concepto de mesa. Esa sería la primera parte del conocimiento, ¿sí?, la aprehensión de un concepto. En segundo lugar viene el juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio es afirmar o negar algo sobre ese concepto, ¿sí? Por ejemplo, esta persona que vemos ahí es Carlos, ¿sí? Si yo, bueno, Carlos, yo puedo afirmar de Carlos, porque he observado y porque lo he visto, que es un hombre, ¿sí? Entonces, ahí hago un juicio, estoy afirmando algo sobre Carlos, estoy diciendo que es un hombre, ¿sí? Es un ser humano, ¿sí? Puedo afirmarlo porque lo conozco y, y logro también abstraer ese concepto de hombre, ¿sí? También puedo decir, por ejemplo, otra afirmación es que todos los hombres son mortales, ¿sí? Por conocimiento, puedo decir que todas las personas humanas hasta el momento han muerto, ¿sí? Entonces puedo decir que todos los hombres son mortales, ¿sí? Eso es un juicio, hacer una afirmación. Y por último está el razonamiento, que es de dos o más juicios elaborar una conclusión y un juicio nuevo, ¿sí? Una nueva premisa, una nueva oración, una nueva afirmación o negación, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo el concepto, el juicio anterior que dije, Carlos es un hombre, y puedo decir también que todos los hombres son mortales, yo teniendo esos dos juicios puedo hacer un nuevo juicio a través de un razonamiento, uniendo ambas oraciones, digamos, decir, bueno, por lo tanto Carlos tiene que ser mortal, ¿sí? Si Carlos es un hombre y todos los hombres son mortales, por ende, Carlos es mortal, ¿sí? Eso es un razonamiento. Tomar conceptos e ideas y juicios previos y elaborar uno nuevo a partir de la interrelación, ¿sí? Cuando yo puedo realizar todos estos tres procesos, puedo decir que he llegado a un conocimiento. ¿Bien? Entonces, podemos decir que el punto de partida del conocimiento es la realidad, ¿sí? Porque yo necesito abstraer de la realidad los conceptos, ¿sí?, y conocer desde la realidad. Pero la inteligencia no se queda solo en la realidad, no se queda solo en el proceso del conocimiento, sino que vuelve a la realidad para iluminarla, ¿sí?, y poder crear nuevamente algo nuevo.
Entonces podemos decir que la inteligencia va a ser la que va a distinguir y ordenar la realidad. De ahí viene la palabra inteligencia, es inteligir, que significa ver entre líneas, poder ver, ¿sí? Distinguir qué es verdadero y ordenarlo, ¿sí? No va a ser, por ejemplo, como las gaviotas que vemos ahí, ellas no vuelan de un lado a otro porque se organizan o inteligentemente, sino que lo hacen por un mero instinto, ¿sí? No hacen un proceso de razonamiento y dicen tenemos que ir para allá porque allá hay más comida, lo hacen por mero instinto. En cambio, si este es el caso de nosotros, por ejemplo, cuando planificamos una actividad, ¿sí? Tratamos a través de la inteligencia, distinguir la realidad, ¿sí? Leer la realidad, inteligir la realidad y de ahí ordenarla, ¿sí? Tomar acciones concretas para ordenarla, ¿sí? Esa sería la inteligencia práctica, ¿sí? Cuando yo tomo la realidad y quiero hacer algo para cambiarla. Después está la inteligencia especulativa, que es conocer por el conocer mismo, que es por ejemplo la que hacen los filósofos, ¿sí? Que ahondan en la verdad para tratar de acercarse cada vez a una verdad más perfecta, ¿sí? Nosotros vamos a basarnos hoy en la inteligencia práctica, que es la que acabo de decir. Distinguir la realidad, leer la realidad para poner en práctica e iluminarla, ¿sí? Y la virtud que va a moderar este accionar, ¿sí? De la inteligencia práctica va a ser la prudencia, ¿sí? Que es la virtud de saber elegir los caminos correctos, ¿sí? De saber elegir los medios rectos, ¿sí? Para realizar un camino o un fin que me he propuesto, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a hablar específicamente de los mandos, objetivos y planes, que es el tema de la charla, ¿sí? Podemos decir que los mandos es el primer producto, perdón, que los planes son el primer producto de los mandos, ¿sí? De esta estructura de mandos que hemos hablado de la charla anterior, podemos decir que los planes van a ser ese primer fruto, ¿sí? De la organización de mandos, ¿sí? Ahora bien, así como todo tiene un exceso y un defecto, a la hora de hacer los planes podemos también caer en un exceso o un defecto, ¿sí? El exceso sería ser esclavo de los planes, ¿sí? Atar todo a la planificación, absolutamente todo, ¿sí? Y solamente querer quedar atado a eso, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Sí? No va a dar lugar, por ejemplo, a que viva el carisma miliciano de una forma tal vez más auténtica, ¿sí? No va a dar lugar a que salga la iniciativa de un miliciano en medio de una actividad, ¿sí? Esto puede pasarnos si nos atamos rigurosamente a lo que está planificado, ¿sí? No dejar fluir, ¿sí? Cuestiones internas, los talentos, por ejemplo, para poder resolver una situación, ¿sí? Y también nos puede pasar que si nos atamos a los planes, muchas veces la realidad nos puede traicionar, digamos, y puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, en un campamento puede largarse a llover, ¿sí? Puede pasar alguna situación inesperada y si yo tengo que saber, ¿sí? Salirme de los planes, digamos, flexibilizar esa planificación para poder resolver esa situación, ¿sí? Ese sería un extremo por exceso. Y el extremo por defecto, lógicamente, sería directamente no planificar, ¿sí? Que acá daría lugar a la improvisación, ¿sí? Sería el defecto de planificación, ¿sí? Que es como decir, bueno, que alguna vez me salió bien y ahora voy a empezar yo siempre a improvisar. Sí, es verdad que la improvisación es buena a la hora de resolver una situación, pero no puede ser la regla, tiene que ser la excepción, ¿sí? Cuando se tiene que dar una situación especial. Entonces, como tal vez alguna vez sí hice algo planificado, algo no planificado, medio improvisado y salió bien, empiezo a querer hacer todo planificado, no planificado, ¿sí? Pensando que eso es mejor. Y no es así, ¿sí? Tengo que planificar, ¿sí? Es por eso que nosotros buscamos siempre el punto justo medio, como la virtud, el punto medio, ¿sí? Por ejemplo, un río, ¿sí? Que si bien es agua que fluye y está viva y tiene movimiento, si no tiene un cauce, ¿sí? Nunca va a llegar a un buen puerto, ¿sí? Nunca va a dar vida, no va a cumplir su función, ¿sí? Necesita, si bien necesita de la vida y de la fluidez, ¿sí? Y de ese movimiento, también necesita de algo que le encauce, ¿sí? O por ejemplo como un fuego, ¿sí? Si bien tiene todo el fervor y el fuego es totalmente impredecible, es improvisado, podríamos decir, se mueve para todos lados, nadie puede predecir los movimientos del fuego. Si no hay una organización, ¿sí? De las ramitas y no ponemos primero las ramas más chiquitas, después las más grandes, después los troncos, ese fuego nunca va a prender, ¿sí? Son necesarias ambas cosas, ¿sí? Para que exista, digamos, el fuego, el fervor, tiene que haber un orden, ¿sí? Una planificación para expresarse, ¿sí? Porque si no, sería confiar todo al espíritu, ¿sí? Al decir, bueno, sí, el carisma es que fluya,
pero si no hay una organización, estoy privando a que eso pueda repetirse a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, y vamos a ir ya concretamente a lo que es la elaboración de un plan, ¿sí? El primer paso para elaborar un plan o una planificación, como quieran decirle, es el diagnóstico, ¿sí? También se le dice discernimiento, diagnóstico, bueno. ¿Qué es el diagnóstico? Es hacer una lectura de la realidad, ¿sí? Mirar hacia atrás, ¿sí? Y también mirar hacia atrás y también mirar al hoy, ¿sí? A qué es lo que se necesita hoy, ¿sí? Es por ejemplo, es por eso que yo tengo que partir desde mi comunidad, ¿sí? Por ejemplo, mi sección, mi agrupación, mi ruca, mi región, lo que sea, yo tengo que partir de esa realidad, ¿sí? Para eso, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, tengo que tomar evaluaciones previas, ¿sí? Tengo que saber desde dónde venimos, ¿sí? ¿Qué pasó años anteriores? ¿Qué nos propusimos antes? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es el objetivo del cual a largo plazo al cual está caminando mi comunidad, mi ruca, mi sección, ¿sí? ¿De dónde venimos? Es por eso que tengo que revisar evaluaciones previas, ¿sí? Y ahí está la importancia de la evaluación que ya vamos a hablar más adelante, ¿sí? Saber de dónde vengo, qué me planteé antes, ¿sí? Una vez sabes, digamos que sé eso, tengo que analizar la realidad, ¿sí? Mi comunidad, qué es lo que necesita, ¿sí? ¿Qué necesita mi ruca, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que... Y ahí acá es súper importante, bueno, lógicamente encomendarnos a la oración para saber discernir, pero también hacerlo en comunidad, ¿sí? No pueden ser dos o tres que digan hacia dónde va el ruca. Si bien obviamente el que va a tomar la decisión es uno, que es el jefe, el discernimiento tiene que ser lo más abarcativo posible, ¿sí? Es por eso que acá hay que tener en cuenta qué es lo que me piden los órganos de mayor jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, la organización de juventudes, hacia dónde se propone caminar este año, la región, hacia dónde se propone caminar este año, la jurisdicción, hacia dónde, ¿sí? Porque son órganos que tienen una mayor visión, ¿sí? De esa porción de la ciudad miliciana, y yo tengo que tener confianza en primer lugar y segundo lugar obediencia, sabiendo que digamos, desde esa autoridad, desde ese órgano, hay una mayor visión de la realidad, ¿sí? Yo tengo que tomar eso y tratar de discernir en mi espacio concreto qué es lo que, cómo tengo que abarcar esa visión, ¿sí? Por ejemplo, la organización de juventudes lo que nos baja es la realidad de la iglesia, lo que la iglesia le pide al joven en fasta, ¿sí? Entonces, toma digamos, lo que la iglesia le pide al joven de hoy. Dice, bueno, desde la luz del carisma de Fasta, esto es lo que se va a hacer. Y allí baja un plan, la organización de juventudes. Bueno, desde mi ruca, tomar eso y ver cómo, desde mi realidad concreta, afrontarlo. Y también tener en cuenta los órganos de menor jerarquía, ¿sí? Porque si yo no tengo en cuenta los órganos que tengo debajo, por ejemplo, las secciones, los milicianos, sus intereses, sus necesidades, mi planificación puede ser totalmente utópica, digamos. Puedo estar planificando algo que no tiene un impacto real en mis milicianos, que es al fin y al cabo a quienes yo quiero apuntar, ¿sí? Entonces es muy importante a la hora de hacer un diagnóstico tener esta lectura de la realidad, ¿sí? Saber de dónde venimos, tomar lo que me dice el órgano mayor por una cuestión de obediencia y de confianza en la autoridad, y también tomar lo de los órganos menores para que mi planificación tenga un impacto real, ¿sí? Una vez hecho eso, puedo pasar a planificación. Eso sí, es muy importante en esta etapa tomar actas. Es fundamental, ¿sí? Puede ser a veces una tarea que se considera engorrosa y aburrida y tal vez se piense que es innecesaria, pero es sumamente importante, ya que todas las cosas que se digan en este diagnóstico son las que se van a pasar luego en la planificación, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos comúnmente? Mientras vamos discerniendo, mientras estamos haciendo el diagnóstico, ya queremos planificar, ¿sí? Entonces sale una necesidad, ah, sí, para eso podríamos hacer esto. Pará, estamos ahora haciendo un diagnóstico, ¿sí? Hay que respetar cada espacio. Primero se hace el diagnóstico, luego se hará la planificación, ¿sí? Pasaremos a qué medios vamos a tomar, a los objetivos, pero ahora estamos haciendo el diagnóstico. Y para respetar esos espacios hay que tomar actas, ¿sí? Si se me ocurre alguna solución, algún objetivo, lo anoto, pero estamos en el momento de diagnóstico, hay que respetar, ¿sí? El momento de diagnóstico, y es fundamental por eso que se tome acta. Como no tomamos acta, queremos solucionar todo a medida que lo vamos discerniendo, y no es la forma más correcta porque logramos haciendo después un discernimiento incompleto y una respuesta también incompleta y inabarcadora. Bien, ¿qué sigue después entonces? Una vez vistas las necesidades, pasamos a plantear los objetivos. ¿Qué van a ser los objetivos
van a ser esos enunciados, ¿sí? Precisos, detallados, ¿sí? En una formulación concreta que van a responder a esas necesidades, ¿sí? Tienen que responder a las necesidades planteadas en el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, las caperuzas no conocen a su santa patrona, ¿sí? Bueno, entonces hay que poner un objetivo concreto, ¿sí? Que sea, se darán charlas, 3 charlas al año sobre la santa patrona de la sección Caperucitas y se hará una actividad en su honor, ¿sí? Por ejemplo, una respuesta muy concreta, ¿sí? Bien detallada, por eso dice y concreta, no puede ser una idea, ¿sí? Porque si la respuesta a las caperucitas no conocen a su santa patrona es que las caperucitas conozcan a su santa patrona, eso no es un objetivo, eso es una idea, ¿sí? Eso es una necesidad. Yo tengo que ir al objetivo que tiene que ser una precisión concreta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Los objetivos pueden ser generales, que son los que responden a la mayor necesidad a la que se abocará toda la comunidad, ¿sí? Señalan la dirección a la que hay que ir, ¿sí? Digamos la necesidad más importante y la más abarcativa, que incluso abarca otras necesidades. Y después están los objetivos específicos, que son medios, ¿sí? Son puntos intermedios que nos ayudan a cumplir ese objetivo general. ¿Bien? Los objetivos fundamentalmente tienen que ser evaluables, ¿sí? Si no son evaluables es porque nos hemos quedado, como les decía, en la necesidad o en la idea y no en la acción concreta. ¿Bien? Vamos a pasar ahora a los medios entonces, ¿sí? Dentro de la elaboración de un plan, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Los medios van a hacer esas acciones concretas para cumplir el objetivo, ¿sí? Queremos que las caperucitas conozcan a su santa patrona. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y ahí es donde nacen los proyectos, ¿sí? Ahí es donde decimos si vamos a hacer un proyecto. Yo creo particularmente que cada objetivo debería responderse con un proyecto, ¿sí? Si no puedo, que acá dice más adelante, si un objetivo no se le puede plantear un proyecto, o es muy concreto, es muy abstracto, quise poner, o es muy obvio, ¿sí? No muy concreto, sino muy abstracto, está mal ahí. Por ejemplo, si el objetivo es que los escuderos se encuentren con Cristo, ¿qué proyecto voy a plantear por eso? Es muy abstracto el objetivo, ¿sí? Es muy denso, digamos, no puedo abarcarlo en un proyecto. Entonces ese objetivo ya fue muy abstracto, ¿sí? Tengo que tratar de concretarlo un poco más. O puede ser, por el otro lado, que sea muy obvio, ¿sí? Si mi objetivo es, por ejemplo, que las caperucitas vayan a misa, y bueno, está bien, sí, pero es obvio que tienen que ir a misa, ¿sí? Y es muy difícil plantear un proyecto para eso, ¿sí? Entonces, simplemente es algo que es parte del sábado de actividades y hay que hacer que se cumpla, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que habría que plantear para cada objetivo un proyecto concreto, ¿sí? Que responda, ¿sí? Estos serían los medios para alcanzar el fin. Obviamente, una vez planteado el proyecto, hay que definir quiénes serían los encargados de ese proyecto y calendarizarla, ¿sí? Es por eso que le puse el calendario. Esto es fundamental. Siempre nos quedamos en el proyecto y primero no hay un encargado, por lo tanto no se hace cargo a nadie, porque si no hacemos cargo de todo, a la vez no se hace cargo a nadie, esa es la realidad. Y hay que calendarizar las tareas y ponerle una fecha de realización, ¿sí? Entonces de esta forma se hace más fácil evaluarlo, ¿sí? Porque cuando alguien no hizo algo, yo tengo un referente al cual preguntarle por qué no se hizo, o cuando pasó la fecha de algo, decirle por qué, por qué no se cumplió la fecha si esto estaba establecido, ¿sí? Si nunca ponemos fecha, el proyecto se sigue pateando y no se realiza nunca, ¿eh? Aquí es fundamental tener en cuenta las experiencias previas, ¿sí? Tratar tal vez a la hora de embarcarnos en un proyecto un poco ambicioso, tratar de consultar a gente con experiencia, ¿sí? Esto nos permite evitar los errores, ¿sí? De los novatos, típico de cosas cuando uno no tiene, digamos, no ha pasado por eso y cae en los mismos errores que tal vez la comunidad ya había cometido antes, ¿sí? Es por eso fundamental apoyarse en milicianos más grandes, ¿sí? Milicianos de la mayor, o alguien que ya haya hecho cargo de esa actividad previamente, digamos, el que ya haya sido jefe de esa actividad años anteriores o lo que sea, ¿sí? Y por último, y clave, ¿sí? Momento importantísimo y a veces olvidado, entre comillas, olvidado a propósito, es la evaluación, ¿sí? Una planificación no está completa sin una evaluación, ¿sí? La evaluación lógicamente tiene que evaluarse conforme a los objetivos que se hayan propuesto, ¿sí? Objetivos que se hayan propuesto también conforme a las necesidades, ¿sí? Y es fundamental que esta evaluación quede escrita para las próximas generaciones, ¿sí? ¿Por qué?
Primero porque facilitan muchísimo el diagnóstico, como ya vimos, el diagnóstico parte de la realidad. Y si no hay una realidad de la cual partir, si no hay una evaluación hecha, yo estoy partiendo de la nada, digamos, de la nada misma. ¿Sí? En realidad no, estoy partiendo de algo que no conozco, ¿sí? Una comunidad que tiene problemas que no conozco, una comunidad que está embarcada en proyectos que no sé cuáles son, con objetivos a largo plazo que no sé cuáles son. ¿Sí? Por eso es fundamental tener una evaluación facilitando este diagnóstico y también para repetir los aciertos, ¿sí? Las cosas que han funcionado bien y evitar las cosas que han funcionado mal, ¿sí? O las que no han funcionado. ¿Sí? Cuando no hay evaluación bien realizada, solo se tiene anécdotas, pero no se adquiere experiencia. Es fundamental la evaluación. ¿Sí? Es fundamental que todo esto que hemos hablado en la charla, nosotros los tengamos muy aceitados, ¿sí? Porque somos una organización, somos la organización de juventudes, ¿sí? Tenemos que saber trabajar en clave de ciudad. Cuando yo me propongo a planificar algo, ¿sí? Cuando se me ocurre un proyecto, no es que estoy planificando sobre la nada, ¿sí? Hay toda una ciudad miliciana que tiene más de 50 años, que tal vez ya haya planteado, en primer lugar, proyectos parecidos, y en segundo lugar, que yo no puedo hacer lo que quiero y lo que se me ocurre con mi comunidad, porque estoy en el marco de una ciudad, ¿sí? Estoy en el marco de una organización, ¿sí? Que es nacional, que tiene regiones, ¿sí? Que tiene jurisdicciones, que tiene rucas. Entonces no puedo mandarme a planificar como si yo voy a inventar el agua, ¿no? Tengo que insertarme en ese marco de la ciudad, conocer la realidad de mi comunidad, conocer la realidad a nivel juvenil de FASTA Argentina, conocer la realidad de mi región, conocer las necesidades jurisdiccionales, ¿sí? Y ahí mi planificación va a tener un impacto real, ¿sí? Va a tener un impacto real sobre mi comunidad y va a ser sólida, ¿sí? No va a ser una cosa olvidada de un año a otro, ¿sí? Que la pensé a principio de año y a mitad de año ya no tenía ningún tipo de sentido porque había propuesto cosas utópicas, sino que va a ser una planificación que va a perdurar en el tiempo y va a tener un impacto, ¿sí? Ya sea buena o sea mala, si yo la evalúo, va a tener un impacto porque va a servir de puntapié inicial para futuras generaciones que puedan seguir planificando una comunidad, ¿sí? Por eso es tan fundamental saber elaborar planes, ¿sí? Saber trabajar en clave de ciudad, ¿sí? Y saber bien qué necesidad tienen los milicianos a los cuales queremos evangelizar. A tus órdenes.